Existe un mundo secreto de yates, mansiones y fortunas millonarias que se esconde todos los días ante nuestros ojos. Un mundo al que difícilmente tenemos acceso y del que poco escuchamos, pero que impacta directamente en nuestros gobiernos y, en consecuencia, en nuestras vidas. Se trata de un instrumento utilizado por las personas más poderosas del mundo, una especie de navaja suiza de los multimillonarios. En este video yo abro la puerta de ese mundo y te muestro cómo. Dos abogados crearon una especie de canal de Panamá para el dinero sucio, hecho a la medida para las organizaciones, los ricos y los criminales. En 1945 la Alemania nazi fue derrotada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Mientras las tropas estadounidenses patrullaban los escombros, los nazis, que aún no se habían recuperado, se escondían como ratas. 14 años antes, Panamá vivía un golpe militar. Ramón Moura, un exdentista armado con un revólver, estaba entre el grupo que después el gobierno de Florencio Arosemena. Después del primer golpe de estado exitoso en la historia de Panamá, fue secretario de Infraestructura 9 meses hasta que el mismo grupo armado que dio el golpe eligió a un nuevo presidente. El nuevo jefe de Estado, Harmodio Arias Madri, por sus ideales distintos, destituyó a Moura. Tan pronto como asumió el poder, dejó a Moura fuera del gobierno que él mismo ayudó a formar. Pasaron los años hasta que el hermano de Harmodio, Arnulfo Arias, asumió el poder de Panamá. Él era abiertamente un admirador y partidario de los estilos de gobierno de Hitler y Mussolini y trataba de poner al pequeño Panamá en el camino del totalitarismo. Un año después de su elección, fue derrocado por la Policía Nacional Panameña, con cierto incentivo de Estados Unidos, que observaba todo de cerca y trataba de mantener las cosas bajo control del lado occidental de la cortina de hierro. La carrera de activismo de la familia Moura dejó como herencia un escenario turbulento donde el nieto y tocayo de Ramón Moura viviría el tercer golpe de Estado en la historia de Panamá. Ahora, con el dictador Omar Torrijos llegando al poder, Ramón Fonseca Moura tenía 16 años y era un joven activista que acababa de dejar los estudios. Atraído por los ideales jesuitas y muy fascinado con la idea de convertirse en sacerdote y, según él, salvar al mundo. Los miembros de la orden jesuita organizaban reuniones secretas donde los estudiantes podían encontrarse con otras personas interesadas en la reforma social en Panamá. En una de esas reuniones, Ramón Fonseca conoció al hombre que se convertiría en su amigo y mentor, el padre Héctor Galego. El padre Héctor Galego practicaba la teología de la liberación, una corriente de pensamiento del cristianismo, que implica que es papel de la Iglesia la liberación de los oprimidos, incluyendo ayudar a esos oprimidos a conseguir mejores condiciones socioeconómicas. Realizaba su obra en una parroquia de Santa Fe, Veraguas, Panamá, una de las regiones más necesitadas en los años 60. La provincia estaba marcada por una pobreza extrema, el hambre era común y había tasas de analfabetismo que llegaban al 90%. No tenían agua potable y la iglesia calculaba que la mitad de los niños sufría desnutrición. A invitación del padre Héctor, Ramón Fonseca se mudó a Veraguas, donde contribuyó en varios proyectos de la Iglesia Católica. Uno de los trabajos que Ramón hacía con cierta frecuencia era enterrar a los niños de la comunidad que morían. Muchas de ellas aún eran recién nacidas, víctimas del hambre y la falta de saneamiento básico que azotaba Veraguas. Las personas vivían básicamente de la agricultura familiar, pero en condiciones económicas feudales, sirviendo a unas pocas familias ricas que manipulaban o eran dueñas de los poquísimos comercios que había por ahí. Además del oligopolio, daban préstamos para esclavizar más a las personas mediante deudas. Se dio un conflicto de clases cuando el padre Héctor creó una cooperativa que apoyaba a las familias a vender la producción de sus tierras con otras provincias y la capital de Panamá, rompiendo la manipulación de los caudillos y mejorando las condiciones socioeconómicas según la misión de la iglesia. Uno de los poderosos de la élite de Veraguas era primo de Omar Torrijos. Lanzaron una campaña violenta contra el movimiento de la iglesia para acabar con todo eso, bajo el pretexto de que el movimiento podría radicalizarse contra el gobierno.
Con el paso de los días, el ambiente se volvía cada vez más tenso, llevando a represalias del ejército contra miembros de la iglesia y la población en general, lo que incluso hizo que una noche los soldados incendiaran la cabaña del padre. Pero, aún así, él se mantuvo firme y se negó a detener el movimiento. En su última congregación, con sus fieles y seguidores, dejó un mensaje muy claro para todos. Ramón Fonseca pasó meses presenciando muertes e injusticias, pero aún creía en el poder de la iglesia. Finalmente, los sucesos de la noche del 9 de junio de 1971 marcaron profundamente la vida del joven Fonseca, que aún no imaginaba ser abogado. Mientras el padre Héctor visitaba la casa de una de las familias, dos soldados llegaron en un jeep. Ellos tocaron la puerta, interrumpiendo la visita del padre, y lo invitaron a ir a la base del ejército. El padre, cansado, dijo que iría a pie al día siguiente por la mañana. Los soldados insistieron y el padre entendió de qué se trataba realmente esa invitación hecha a esa hora de la noche. Él respiró hondo y aceptó su destino, se despidió de la familia y subió al coche. Después de esa noche, no volvió a ser visto. Muchos panameños creen que él fue arrojado desde un helicóptero que volaba de noche sobre la isla de Coiba, en la costa sur de Panamá. En esa época, ahí operaba una prisión de máxima seguridad para asesinos, violadores y opositores del gobierno de Omar Torrijos. Después de esos eventos, Ramón Fonseca quedó impactado, pero fue aconsejado por el arzobispo de Panamá a seguir predicando el evangelio como una manera de mantener viva el mensaje de su amigo. Pero al final de cuentas, él optó por dejar su vida en la iglesia y regresó a la universidad, donde empezó a estudiar derecho. Posiblemente por el asesinato de su mentor y también por el resultado inútil que la lucha de su abuelo produjo, aprendió lo que les ocurre a los hombres que intentan cambiar el mundo, o al menos Panamá. Pero ¿dónde estaba Mossack? ¿Y qué eventos llevarían a que los dos futuros abogados se conocieran y se volvieran socios? Dos meses tras la derrota nazi, en 1945, soldados estadounidenses capturaron al cabo de la Waffen-SS Totenkopf, la división más sangrienta del régimen nazi. Tranquilo, ellos vienen para acá. ¿Quién viene? Los alemanes. Es un batallón de la... El prisionero Erhard Mossack, de 21 años, era un resultado fallido del sueño de Hitler para Alemania en esa época, ya que antes de servir en la Totenkopf, él también recibió a los 15 años una buena dosis de la doctrina predicada en la juventud hitleriana, llegando incluso a ser líder de grupo. Algunos meses después de su captura, Erhard y otros prisioneros lograron robar un camión y escapar del campo de prisioneros en Francia, donde estaban bajo custodia de los soldados estadounidenses. Él y sus camaradas casi lograron cruzar la frontera hacia Alemania, pero las tropas centinelas francesas dificultaron sus planes. Él y dos compañeros lograron escapar corriendo y, después de varios días viajando escondidos, finalmente llegaron a Colonia. Él se separó de su compañero de prisión y se mezcló con la población. Encontró a un médico que, de forma clandestina, le quitó el tatuaje de su antigua división militar. Entonces, después de disfrazar su pasado nazi, consiguió un trabajo como ayudante en una granja de los alrededores sin llamar mucho la atención sobre sí mismo. A pesar de estar intentando vivir otra vida, algunos exoficiales alemanes lo buscaron en la granja y lo invitaron a participar en una sociedad secreta, para, quizá en el futuro, restablecer el dominio nazi en Alemania. Todo eso no funcionó muy bien, ya que, pocos meses después, la inteligencia estadounidense localizó y capturó a los miembros de dicha sociedad, incluido Erhard. Durante su interrogatorio, él dijo que se había infiltrado en esas organizaciones nazis con el fin de obtener información, precisamente para negociar su libertad, ya que todavía era buscado como fugitivo de la prisión. Al menos una excusa barata de quien fue sorprendido, pero que al final benefició a los estadounidenses. Después de ser liberado, Erhard se casó y mantuvo a su familia trabajando como periodista en una publicación local. En 1948 nació su primer hijo, Erhard Jürgen Mossack Erhard. Erhard tuvo 3 hijos más antes de mudarse a Panamá con su familia. Tras la inmigración alemana después de la Segunda Guerra Mundial hacia América Latina y Central, incluido Brasil. Cuando llegó a Panamá, Erhard consiguió trabajo en Lufthansa y dentro de la empresa. Ocupó varios cargos durante años, donde posiblemente obtuvo información privilegiada.
En 1963, él contactó a la CIA para ofrecer información sobre la Cuba comunista y así obtener un guardadito. Pero no hay nada que compruebe qué relación mantuvo con la inteligencia estadounidense, si es que hubo alguna. Y así, con 13 años de edad, Jürgen Mossack terminó en Centroamérica, un joven alemán, hijo de un nazi de los bravos. Muy tímido y sin saber hablar ni una pizca de español o inglés, extrañando el calor del clima panameño y a millones de kilómetros de distancia de su antigua casa en Europa. Limitado por la barrera del idioma a comunicarse solo con su propia familia, no tenía amigos y le costaba mucho hacer nuevos, prácticamente obligado a ser un adolescente introvertido. Años después, Mossack entró a estudiar Derecho en una universidad privada de Panamá. En ese momento, Ramón Fonseca aún enterraba cuerpos de niños en Veraguas. Cuando Mossack se graduó, se especializó en Derecho Marítimo. Y Fonseca, cuando se graduó, fue invitado a ocupar un puesto en la Organización de las Naciones Unidas, ya que necesitaban representantes de Centroamérica para cumplir con la cuota. Pero durante su tiempo en la Organización de las Naciones Unidas, Fonseca perdió el poco de fe que aún tenía en sus ideales, porque los otros ilustres miembros siempre se le acercaban con propuestas indecentes. Prácticamente le rogaban por sus servicios como abogado, ya que la ley panameña hacía que solo Ramón, por ser panameño, pudiera crear empresas offshore para sus colegas en la Organización de las Naciones Unidas. Desde siempre, Panamá permitía que extranjeros compraran empresas de forma anónima en el país, las llamadas offshores, que básicamente son empresas fachada o fantasmas. A Panamá no le importaban esas empresas, solo exigía que tuvieran un apoderado que no necesariamente tenía que ser el dueño verdadero. Estas empresas fachada no hacen nada, en realidad solo sirven para la tenencia de activos. Siempre que el dinero de estas empresas proviniera del extranjero, no debían declarar impuestos y quedaban exentas de cargas tributarias. Panamá incluso ofrecía registrar embarcaciones. Y, con eso, las empresas podían evadir impuestos y leyes laborales que serían exigidas en el proceso si éste se hiciera en sus países de origen. Estas políticas relajadas de Panamá eran muy convenientes, desde el dueño de un yate hasta empresas como Standard Oil, la mayor petrolera de su tiempo, que en 1919 tenía toda su flota naval registrada en Panamá. Este ambiente de evasión fiscal hace que los caminos de Mossack y Fonseca se crucen por primera vez. Adnan Khashoggi era un comerciante de armas multimillonario, muy conocido por su participación en la guerra Irán-Irak. Registró el Nabila en Panamá, un yate bautizado con el nombre de su hija, que era más bien un palacio flotante que cualquier otra cosa. Por la módica suma de $250 millones, podría ser el dueño del Nabila. Podía navegar unos 14.000 kilómetros sin reabastecerse y podía almacenar comida durante 3 meses para 100 personas. También estaba equipado con cine, salón de fiestas y una serie de comodidades que tal vez personas comunes, como tú y yo, jamás veremos en esta vida. El Nabila surcaba los mares con distinguidos invitados, nobles árabes, ejecutivos de empresas Fortune 500, banqueros y funcionarios gubernamentales, entre otros. El yate encendía motores y salía a aguas internacionales cuando era necesario. Ya fuera de la jurisdicción gubernamental, los invitados hacían negocios y firmaban documentos, aprovechando un punto ciego legal. La fama de millonario de los yates precedía a Adnan, quien también ostentaba un estilo de vida bohemio. Eso atrajo a un jeque, que era cliente de Mossack, quien como abogado todavía trabajaba solo en ese entonces. El jeque quería comprar otro megayate a Adnan, pero toda la imponencia de la embarcación aún no era suficiente para él, todavía le faltaba un helipuerto. Adnan aceptó vender el yate. Los abogados encargados de la burocracia eran Mossack y Fonseca, quienes se daban la mano mientras trabajaban en toda la documentación para sus respectivos clientes, siendo esta la primera vez que la dupla trabajaba junta. En 1981, Omar Torrijos murió en lo que muchos creen que fue un asesinato político. Su avión se estrelló y, de paso, la estabilidad de Panamá colapsó. Una vez más, Manuel Noriega asumió el poder, hundiéndose aún más en el mar de controversias y políticas internas hostiles. Unidos contra Noriega, Mossack y Fonseca ven que una sociedad les beneficia empresarialmente y fortalece su posición.
Después de todo, un abogado solo no podría mantenerse seguro ni sería capaz de atender toda la demanda. En una fiesta, el sonido de copas anticipó lo que vendría. Así nació Mossack Fonseca. Durante el gobierno de Noriega, Panamá vivió años caóticos. Protestas, llantas ardiendo y Noriega implicado con cárteles. Era malo para la imagen de Panamá, así que también era malo para el producto principal de Mossack Fonseca. Empresas fachada basadas en Panamá específicamente. Los dos sabían que tendrían que buscar otras jurisdicciones para poder seguir vendiendo sus servicios, pero esas jurisdicciones tenían que ofrecer condiciones tan buenas como las de Panamá. Entonces, se realizaron una serie de viajes de negocios a otros paraísos fiscales y con eso se fueron abriendo una serie de otras sucursales. Pero ¿cómo exactamente ganaba dinero Mossack Fonseca? El costo para abrir una empresa fachada en los primeros años de la firma era de unos $1,000. La firma también obtenía ganancias por gestionar movimientos como apertura de cuentas, transferencias o firma de contratos. Además de la renovación de la firma, que se cobraba anualmente, por una tarifa, también podía conseguir un apoderado para el cliente y por cada firma de este se cobraban unos $45. Mossack Fonseca ofrece anonimato legal a los mega ricos. Aunque esos valores parezcan insignificantes para un esquema internacional de ese tamaño, en realidad es lo contrario, pues la demanda por esos servicios es enorme. Adelina Mercedes era empleada de la firma y apoderada de más de 27,000 empresas creadas por Mossack Fonseca dentro y fuera de Panamá. Algunos otros empleados de la empresa, al igual que ella, tenían como parte de su trabajo llenar documentos como ese de ahí. La firma atendía a clientes con distintas necesidades, incluso quienes buscaban evitar una tributación excesiva de forma legal. Incluso llegaba a personas que querían proteger sus bienes a través de esas empresas fachada. Como por ejemplo una pareja que estaba pasando por un divorcio. El esposo podía transferir sus bienes a una de esas empresas y, cuando finalmente llegara el momento de la división de bienes, su fortuna quedaría intacta. Esto era posible por las acciones al portador, un instrumento que define quién posee acciones de la empresa. En este caso, decide quién es el dueño real. Esto sería, por ejemplo, como una escritura de una casa, pero la diferencia es que el dueño de la casa es quien tiene la escritura en sus manos, literalmente hablando. En teoría, podría darte una casa solo entregándote ese documento, pero un millonario en divorcio nunca daría acciones al portador a su exesposa. Mossack Fonseca no solo trataba con casos menores y disputas simples. La firma tenía a sus clientes más very important person, que eran personas u organizaciones que requerían un cuidado y atención extra, por así decirlo. Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol del mundo y de hecho es muy habilidoso dentro y fuera del estadio. Mossack Fonseca se encargaba de Megastar Enterprises, una offshore que, en teoría, fue un instrumento utilizado para evadir cerca de 4 millones de euros en impuestos. La empresa tenía 5 apoderados y el propio Messi, junto con Jorge Horacio Messi, que es su padre y representante, eran los verdaderos dueños. No solo por Megastar Enterprises, ¿no?, sino por otras empresas. Los Messi supuestamente estarían evadiendo impuestos desde 2005, ya que esas empresas offshore también se usaban para negociar los derechos de imagen comercial de Messi, para empresas como Adidas, Danone y cualquier otra interesada en usarlo como imagen publicitaria. Estas empresas tendrían que transferir directamente a la cuenta en Panamá, ya que otro método implicaría impuestos. Entonces, además de buen jugador, Messi también sería buen evasor de impuestos. Sinceramente, no sorprende que las estrellas del fútbol participen en este tipo de esquema. Incluso Nico Rosberg fue contratado por Mercedes a través de una offshore caribeña. Sorprende ver que hasta los reguladores deportivos están involucrados en el juego de las offshores.
Juan Pedro Damiani era un abogado uruguayo que formaba parte de nada menos que el Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación desde 2006, el año en que fue fundado. Su firma de abogados, con sede en Uruguay, era cliente de Mossack Fonseca, que a lo largo de los años fundó cerca de 400 empresas offshore. Para ellos, surgió una relación B2B entre ellas. Todas las offshore fueron creadas con el propósito de manejar sobornos destinados a personas vinculadas a la alta dirección de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Este escándalo incluyó los nombres de Hugo Jinx y su hijo, Mariano Jinx, quienes eran dueños de Full Play, una empresa argentina responsable de negociar los derechos de transmisión de los amistosos de la Copa América. De acuerdo con el FBI, el padre y el hijo pagaban sobornos a la alta dirección de la Federación Internacional de Fútbol Asociación a cambio de derechos de transmisión más lucrativos para Full Play. Y, a través de los servicios de Mossack Fonseca, pudieron mover sumas millonarias, comprando la ética y la moral de cualquiera que fuera necesario para que el esquema funcionara. Este escándalo, conocido como Federación Internacional de Fútbol Asociación Gate, involucró incluso al expresidente de la Confederación Brasileira de Futebol. Incluso fue acusado por una jueza federal en Nueva York de ser un cáncer que corrompió el deporte brasileño. A veces, ver el balón rodar en la pantalla nos hace olvidar la complejidad y corrupción detrás de un simple partido de nuestro equipo favorito. Pero, aunque cambiemos de canal, Mossack Fonseca seguirá tras bambalinas, ya que incluso Jackie Chan era cliente de la firma. Él tenía en total 6 empresas administradas por Mossack Fonseca, siendo la más destacada Dragon Stream. Pero, aunque no surgió ninguna ilegalidad de ellas, el simple hecho de que él sea cliente de una firma que atiende a varios personajes del submundo de las offshore es motivo suficiente para levantar algunas cejas. Se especula que el principal motivo de la creación de las empresas de Jack Chan sea la evasión fiscal, por el simple hecho de desviar la atención de China del dinero del actor, que sería el mismo motivo para la apertura de las offshore, de Simon Cowell, de Emma Watson, de Donald Trump, de Tina Turner, de la exesposa de Paul McCartney, del padre, de David Cameron, el hijo del exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Toda esa gente y muchos más, supuestamente, eran clientes de Mossack Fonseca y aprovecharon los servicios para varios fines. Sin embargo, además del ambiente tropical de las offshore, figuras rusas también asistieron a la fiesta de Mossack Fonseca. Desde hace tiempo se sospecha que Vladimir Putin es en secreto el hombre más rico del mundo. Su colección de relojes, valuada en más de 22 millones de rublos, no coincide con su salario anual de aproximadamente $140,000. Aunque parezca increíble, Putin no figura en ningún registro o denuncia, pero sí todos sus amigos. Mossack Fonseca supuestamente proporcionó empresas offshore a sus amigos, con destaque para Sergei Roldugin, quien sería el encargado de ser la cabeza de los esquemas sucios de Putin y sus amigos oligarcas. La oligarquía usó empresas offshore para corromper sectores de la economía rusa. Esto incluyó desde el Banco Nacional de Rusia hasta KAMAZ, fabricante que muchos consideran responsable de los mejores camiones del mundo. Hablar de cómo la oligarquía de Putin corrompe a Rusia hace que Mossack Fonseca, tema de este video, parezca tan tonta como una broma telefónica a una pizzería. Si quieres saber más, dejo una tarjeta aquí arriba para que la encuentres y la veas después. Video donde hablo más sobre las sospechas sobre Putin. En 2016, un mensaje anónimo apareció en la computadora del reportero Bastian Obermeier del periódico alemán Süddeutsche Zeitung. El nombre Andan es equivalente a fulano en nuestro portugués, y hasta hoy esa persona sigue protegida por el anonimato. Esa persona fue responsable de filtrar cerca de 2,6 terabytes de archivos confidenciales de Mossack Fonseca que datan desde 1970. El mundo invisible de las offshores ya no era tan invisible y muchas otras historias como la que te conté salieron a la luz. Como mencioné anteriormente, Mossack Fonseca no solo se dedicaba a asuntos menores y peces pequeños. Además de las celebridades de la televisión y el deporte, varios políticos de todo el mundo fueron expuestos en la filtración. Para mencionar algunos que hoy ya no ocupan el cargo, están el primer ministro de Islandia, de Australia, de Italia, de Ucrania, del Reino Unido.
La lista es extensa e incluye califatos árabes como el rey de Arabia Saudita, el presidente de los Emiratos Árabes, el ex-emir de Qatar, entre otros. En total, son cerca de 140 figuras políticas en cargos clave en todos los países del planeta. Incluso algunas offshores creadas por Mossack Fonseca fueron expuestas y se utilizaron hasta para mover millones de dólares para apoyar la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Volviendo a Sudamérica, las filtraciones conocidas como los papeles de Panamá no pudieron ocurrir en mejor momento. Eso fue la cereza del pastel de la polémica Operación Lava Jato que ocurría aquí. Ricardo Honorio Neto, representante de Mossack Fonseca en Brasil, presuntamente envió correos a sus subordinados advirtiendo que la Policía Federal iba hacia la oficina en Sao Paulo. En el correo, él pidió quemar archivos con urgencia, pero para la firma el momento no fue ideal. La Policía Federal entró por la puerta principal de la oficina y decenas de documentos cayeron en manos de las autoridades. Los documentos mostraron cómo el mundo de las offshores, oculto a simple vista, funciona en Brasil. 107 empresas fantasma fueron creadas para los 57 implicados en Lava Jato. Y es en ese momento cuando nosotros, los brasileños, sentimos en carne propia cómo funciona el esquema. Mossack Fonseca abrió empresas para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de un triplex en el edificio Solares, ese que involucra a Lula. El inmueble no era el mismo, sino que era vecino, y al final descubrieron que pertenecía a la publicista Nelsie Working. También se descubrió que, supuestamente, la familia Mariño tendría una mansión en Paraty, que fue construida ilegalmente en un área de preservación ambiental, que, para variar, estaría a nombre de una offshore también creada por Mossack Fonseca, precisamente para alejar el nombre de los Mariño de la polémica. Eso explica el hecho de que algunas personas y medios de comunicación notaron que Globo, en esa época, informaba sobre el caso Panama Papers de manera tan contenida. Odebrecht, una constructora que estaba involucrada hasta el cuello en el escándalo de Lava Jato, sorprendió a Brasil por haber institucionalizado el pago de sobornos. Incluso abrieron un departamento interno, llamado Sector de Operaciones Estructuradas, conocido también como Departamento de Sobornos, que fue responsable de manejar 10.500 millones de reales en sobornos. Básicamente, una de las cosas que Odebrecht hacía era ese cabildeo, sobornar a personas clave para que la constructora pudiera ganar licitaciones y con eso sobrefacturar obras. Y, en fin, cualquier cosa, menos concluir una obra pública limpia y honestamente. A la oficina de Mossack Fonseca en Panamá llegaba correspondencia sin parar. Los periódicos de todo el mundo hacían muchas preguntas y buscaban tocar los puntos más sensibles de ambos socios. Como por ejemplo, el hecho de que el padre de Jürgen Mossack posiblemente haya sido un nazi. La dupla aún desconocía la magnitud de la filtración. Todo lo que sabían era que los periódicos estaban interesados en algún tipo de sensacionalismo. Según entrevistas dadas por Fonseca, él, Mossack y la firma, en general, estaban sirviendo de chivos expiatorios, mientras que las personas detrás de las offshore tenían tiempo de sobra para destruir las evidencias. Insistía en que las cámaras de los medios apuntaban a las personas equivocadas. En las entrevistas de ambos abogados, siempre se percibe distancia. La firma siempre dejó claro que su negocio era vender privacidad mediante empresas offshore. Es como si ellos fueran una ensambladora de autos. El producto es, obviamente, el auto. Ahora, ¿para qué fin se va a usar? Mossack Fonseca se lavaba las manos, pero la cosa no funcionó así. Se emitieron órdenes de prisión preventiva y los dos fueron arrestados e interrogados. Agotado por la presión mediática y convencido de que los verdaderos villanos eran los clientes de la firma, Fonseca habló de más y alegó que el entonces presidente de Panamá recibía sobornos de Odebrecht, echándolo a los lobos en un intento inútil de quitarle la atención de los periódicos a Mossack Fonseca. La cosa no terminó ahí y, por ese comentario, ellos estuvieron casi 3 meses presos mientras las autoridades panameñas revisaban la oficina de la firma. Para Mossack fue traumático pasar su cumpleaños 69 en prisión. Nunca en su vida se había metido en problemas con la ley a ese grado, siendo una multa de tránsito el peor castigo que había recibido hasta entonces. Finalmente, salieron libres tras pagar una fianza de $500,000 cada uno.
Fuera de la cárcel, Fonseca contó que estaba asimilando todo y tratando de digerir lo que había pasado. Mossack seguía molesto, porque no le parecía justo ser tratado como un enemigo público por cosas que otras firmas hacían rutinariamente. Después de largos y controvertidos años de carrera, la firma fue cerrada. El motivo, una crisis de reputación. Con cada día que pasaba, más sucursales de Mossack Fonseca alrededor del mundo eran cerradas, quedando al final solamente la primera oficina de la firma en el propio Panamá, y donde, algún día, la prisa de los pasantes, el sonido de los tacones y el zumbido de las copiadoras eran parte de la vida diaria de la firma. Ahora, Ramón Fonseca se encontraba con un inmueble casi completamente vacío. Una de las últimas frases dichas ahí resuena y sella este capítulo de la historia de la firma, que fue considerada la mayor vendedora de empresas fantasma del mundo. No somos ángeles, pero tampoco somos demonios. La firma Mossack Fonseca no es solo una historia de corrupción. También es una historia sobre cómo dos hombres, que tal vez alguna vez fueron moralmente buenos, se encontraron con sus versiones más controvertidas. Ellos vieron un mundo que nosotros no vemos, un mundo lleno de dueños y secretos, y decidieron vender sus servicios a esas personas. Pero para John Donne, la firma era un cáncer. Su principal motivación para filtrar los papeles de Panamá fue hacer públicos los presuntos crímenes cometidos por ella. En su opinión, la firma no era más que un instrumento al servicio de los intereses de criminales y perpetuaba los problemas del mundo moderno como la desigualdad de ingresos y la corrupción, por ejemplo. Pero hay muchos puntos de vista sobre ese tema, incluso políticos. Hay quienes defienden que evadir impuestos es legítima defensa y hay quienes defienden que la tributación es una práctica básica para el mantenimiento de una sociedad. El caso Mossack Fonseca nunca fue realmente una noticia. La gran filtración solo señaló a los responsables y, lamentablemente, solo trajo más cuestionamientos y reflexiones que respuestas propiamente dichas. Y aunque las verdades reveladas en este caso fueran absurdas, es relativamente pequeño si se compara con lo que vendría algunos años después, los Paradise y Pandora Papers. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué piensas de todo esto? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gusta el contenido de mi canal, voy a dejar aquí un video de un canal amigo, que estoy seguro que también te va a gustar. Es contenido del mismo estilo que WebDocs.